Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos. Vamos a seguir adelante con nuestra clase de Filosofía de las Religiones con el profesor Luis Rogelio Garavito. Hoy tenemos la clase número 7. Vamos a orar y vamos a dar gracias por este día. Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por este tiempo donde podemos crecer en nuestro entendimiento, Señor. Bendice al Maestro, bendice su ministerio, su vida, su familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El profesor Luis Rogelio está en su clase. Bienvenido. Buenos días a todos. Es siempre un gusto estar nuevamente en este medio para compartir el diálogo que estamos desarrollando a través de los contenidos y algunos de los temas relevantes que tienen que ver con la filosofía de la religión. O como hemos conversado con alguien en estos días, la filosofía de las religiones, y otros hablan de las filosofías de la religión, como dando diferentes, abordando el tema de diferentes perspectivas. En general, nosotros hemos conocido y viajado a través de estas temáticas como la filosofía de la religión en términos generales, refiriéndose no específicamente a una religión o refiriéndonos específicamente a un tipo de filosofía o a una corriente filosófica como tal. El día de hoy estamos en la séptima clase. Hoy tenemos nuestra séptima clase y vamos a dirigir la atención durante este tiempo de nuestra séptima sesión hacia la experiencia religiosa y el misticismo, que son particularmente las áreas muy sensibles y muy importantes, relevantes dentro de esta filosofía de la religión. Algunos filósofos y estudiosos, observadores de las prácticas religiosas, le llaman a esta parte del estudio de las religiones también como la fenomenología de la religión, para hablar de lo que sucede, lo que se observa dentro de las mismas religiones, de la dinámica de las religiones. Entonces, hay que decir que cuando se habla del estudio de la experiencia religiosa y el misticismo, se está hablando del análisis de cómo los seres humanos perciben, interpretan y justifican los encuentros con lo sagrado o lo trascendente. Algunos filósofos como William James, Rudolf Otto, William Alston, Richard Swinburne, John Hick y Alvin Plantinga, entre otros, han sido filósofos que han observado y han desarrollado los marcos conceptuales para evaluar, examinar la naturaleza, el valor epistemológico y las implicaciones filosóficas de estas experiencias. Esto basado en el testimonial de las personas, en la observación, en el seguimiento que se hace a los grupos, a las comunidades religiosas también, que están como testimoniando su experiencia con lo sagrado o la experiencia religiosa que se tiene. Avancemos y hablemos de algunos elementos en común que se encuentran en el hecho religioso. Por ejemplo, la experiencia de trascendencia. Recordemos que aquí estamos entrando a un campo, nosotros somos cristianos y cristianos evangélicos, la mayoría de los que participamos en este grupo y en estos estudios están abiertos a todas las personas. Pero siempre estamos en la búsqueda de un encuentro con Dios, de un encuentro con tener una experiencia de sentir o ver o escuchar, ser transformados y ese tipo de cosas. Incluso en algunos casos, por ejemplo, yo soy pentecostal, toda mi vida he sido cristiano evangélico del pentecostal y se enfatiza mucho el tema del carisma
del Espíritu Santo, los dones, el bautismo con el Espíritu Santo, la experiencia de hablar en otras lenguas y cosas de ese tipo. Y entonces se enfoca mucho en ese contacto divino, tener una experiencia con el contacto divino. En nuestro lenguaje sería sentir la presencia del Señor, tener un encuentro con Dios, una parte una experiencia fuera de todas las experiencias naturales. El ser humano en sí mismo tiene un increíble sistema de sensaciones, de sentir toda nuestra piel. Se dice que el órgano más grande de nuestro cuerpo es la piel porque está llena de sensores y podemos sentir a través de nuestra piel la satisfacción que tenemos a través de diferentes cosas derivado de nuestras emociones, de nuestra misma fisiología, toda la parte sexual y genera una serie de experiencias satisfactorias, pero ninguna de ellas, de acuerdo a los hechos y a los testimonios personales y de las demás personas que vemos, no solo en nuestra religión, sino en las distintas religiones, ninguna de ellas puede superar la experiencia de tener algún encuentro con lo sagrado, de acuerdo al testimonio de cada uno de los creyentes y participantes en las distintas religiones. Entonces, ¿qué se dice de la experiencia de la trascendencia? Bueno, en muchas tradiciones religiosas describen esta experiencia como algo que implica un encuentro con una realidad que se percibe como superior o trascendente. Este sentido de contacto con lo que está más allá de la experiencia humana o del mundo cotidiano constituye un rasgo en común del fenómeno religioso. Recuerden que estamos hablando de religiones teístas, donde se considera la existencia de un Dios, el que puede ser personal dentro del teísmo clásico que hemos estado estudiando en las clases anteriores. Y el objetivo superior, el objetivo supremo, el principal objetivo de estas religiones es tener precisamente un encuentro con lo sagrado, con ese Dios, y en algunos casos establecer una relación tan personal, tan íntima, como se establece con un amigo, con un padre, con un compañero, en esa experiencia de trascendencia. También, como segundo punto, el sentido de dependencia o relación con lo absoluto. Filósofos como Schleiermacher destacaron el sentimiento de dependencia absoluta como una característica central de la experiencia religiosa, donde cada individuo percibe su existencia vinculada con una realidad última. Esa dependencia de lo divino, se pide la guía, el consuelo, el sostenimiento, todo. Esa dependencia absoluta con lo divino, lo trascendente. En este caso, nosotros podemos cambiar esas expresiones y hablar con lo de Dios. Y aquí podemos verlo desde nuestra perspectiva, sabiendo que esas cosas son en común con todas las demás religiones, o por lo menos con la mayoría de religiones que son religiones teístas y aquellas religiones que van en la ruta del teísmo clásico que hemos conversado en las sesiones anteriores. Un tercer elemento en este aspecto tiene que ver con la dimensión comunitaria y simbólica. Eso tiene que ver con el hecho de que este tipo de religiones no son, en su mayoría, no son individualistas, aunque la experiencia puede ser personal, se interpreta siempre dentro de las tradiciones culturales y religiosas que proporcionan ese lenguaje con el que se interpreta la experiencia, con la que se verbaliza la experiencia, y también una experiencia llena de símbolos y narrativas que sirven para corroborarla, para respaldarla, y de alguna manera también dentro del contexto de una comunidad. En su mayoría, las religiones teístas, aunque este Dios es un Dios personal, en el teísmo o las religiones de teísmo clásico, es un Dios personal en el cual yo puedo establecer una relación individual, personal, como les decía, como de amistad, una relación de padre e hijo y así.
Usualmente es una experiencia también comunitaria, hay una comunidad de fe, hay una estructura social que llega a sostener y en el que se comparten estos mismos lazos. De ahí deriva también el tema de la transformación de la vida y del significado de la misma. Las experiencias religiosas a menudo implican entonces cambios profundos en la visión del mundo, del comportamiento moral y del sentido de propósito de la persona que las experimenta. Hay, luego de la experiencia del encuentro con lo sagrado, derivará un cambio radical. Hagamos una cápsula, un paréntesis en lo que estamos conversando de la filosofía de la religión y hagamos una abstracción en el sentido de las demandas de los profetas, por ejemplo, al pueblo de Israel, que contravenían este último punto que estamos conversando de los elementos en común del hecho religioso, como la transformación de la vida, porque ellos tenían un ritual que al final de cuentas terminaba siendo un ritual vacío, porque ellos hacían el ritual, iban al templo, presentaban los sacrificios y cumplían todas las fechas y todo el ceremonial, pero su vida no era tocada, su vida no era transformada, su vida seguía siguiendo los mismos patrones, seguía las mismas prácticas y esos patrones de vida y esas prácticas de vida se alejaban del principio moral y de los mandamientos morales y éticos que marcaba esa misma religión. Es una crítica constante a través de todos los profetas que vemos en el Antiguo Testamento y que llegan en casos muy extremos como el caso de Miqueas, el caso de Amós, el caso de Jeremías, de Isaías. En cada uno de estos profetas, o lenguaje un poco fuerte, los primeros capítulos o sobre todo el primer capítulo de Zacarías, la intensa profecía que vemos en Malaquías, que es un libro corto, constante queja de parte del Señor a través de los profetas, porque el pueblo no era tocado moralmente por la práctica de religión que tenía. Y esa ha sido una de las principales críticas, aunque vamos en la última sesión, vamos a hablar un poco de las objeciones de la sociedad frente a las religiones. Y esta es una de ellas, ¿no? La parte ritual versus el impacto y el cambio moral que puede haber en cada una de las personas. Avancemos y hablemos de la fenomenología de lo sagrado. Hemos conversado de que el estudio fenomenológico de la religión es la observancia de la práctica religiosa, la observancia del ritual, la observancia de nosotros diríamos en otro sentido, de los cultos, las ceremonias y esas cosas que suceden durante los eventos religiosos. Y aquí, en una de las sesiones anteriores, yo he recomendado que conforme vayamos teniendo la oportunidad, podamos observar a otras religiones, ¿no? Yo les he contado, en una de las sesiones anteriores también he contado que toda mi vida he sido evangélico, mis padres han sido evangélicos y algunos de mis abuelos fueron evangélicos. Entonces, no, de niño, de adolescente, nunca estuve en una misa, en un culto católico, que es principalmente con la otra vertiente religiosa con la que compartimos el espacio muy dominante, ¿no? El catolicismo, pero también en nuestras ciudades hay otro tipo de cultos, de religiones. Yo vivo en Guatemala y en Guatemala todavía hay una fuerte expresión de lo que se ha llamado la espiritualidad maya. Se ha recuperado, eso ha estado presente durante todo el tiempo han estado presentes santuarios, lugares sagrados, ceremoniales, ritos, ofrendas. Entonces, vale la pena observar con el debido respeto, con la debida distancia, vale la pena observar. El ser observadores de estas ceremonias, cultos y actividades religiosas no implica que seamos participantes o que nosotros asumamos o que vamos a creer y a estar en una especie como de indecisión, como algunos decían en esa sesión que le tienen temor a la palabra ecumenismo, en el que vamos a compartir una fe o ya no vamos a saber exactamente en qué creer. No, nosotros sabemos en qué creemos, estamos convencidos, tenemos la convicción de lo que creemos, pero
vale la pena como un evento educativo, formativo, el que podamos observar. Y en algunos casos, en la medida de lo posible, que podamos conversar en buen tono, no para discutir, no para imponer nuestra fe, no para medir fuerzas, como cuando tomamos el brazo de un contrincante y estamos así haciendo aquellas luchas como de vencidas, a ver quién es el que sabe más, quién es el que tiene el Dios más poderoso. No hace falta que nosotros entremos en esa discusión, pero sí hacer las preguntas en un tono apropiado para conversar y conocer de primera mano con los practicantes de una fe diferente a la nuestra, en qué es lo que creen y cuál ha sido su experiencia. Bueno, cerramos ahí ese paréntesis, ya vendrán otros para hacer algunos otros apuntes. Lo luminoso en este punto de la fenomenología de lo sagrado. Filósofos como Rudolf Otto describe lo sagrado como una experiencia de lo luminoso. Esta característica o este adjetivo luminoso o sustantivo puede ser en algún lado, en alguna forma, se refiere a lo que es trascendente, a lo que está fuera de nuestro mundo natural y está caracterizada por la mezcla de temor reverente, eso es cuando estamos frente a algo, a un fenómeno extraordinario, ¿no? Y hay una mezcla de temor reverente y fascinación frente a una realidad percibida como completamente otra. En nuestro lenguaje muy evangélico hablamos de hermanos, la presencia del Señor está aquí, ¿verdad? El Espíritu Santo, algo está ocurriendo, ¿verdad? Y hay canciones cristianas de algo está pasando aquí. Es decir, percibimos algo que está fuera de nuestra realidad, de nuestro contexto natural humano, y esa parte implica un evento, un encuentro, una experiencia de otro mundo, lo diríamos en un lenguaje un poco más extremo o dramático. Es un ambiente, una esfera, una dimensión en la que usualmente nosotros no participamos, no estamos. Luego se habla de la presencia y alteridad radical. Esto tiene que ver con las experiencias religiosas y lo que reportan las personas como una sensación de presencia o de encuentro con una realidad distinta de sí mismos, que se percibe como algo trascendente o algo divino. En nuestra experiencia, por ejemplo, el tema de la oración, cuando estamos en oración y tenemos en el lenguaje popular de nuestra expresión religiosa, de nuestro evangelicalismo que decimos, sentimos la presencia de Dios, ¿no? Y en algunos casos hablamos de Dios me habló, Dios me tocó o algo, ¿no? En experiencias más extremas, personas que sienten una especie de un calor extremo como fuego o cosas. Lloramos, nos conmovemos por esa experiencia con el contacto de lo sagrado, de lo divino. Veamos un asunto más en el tema de la fenomenología de la religión. Se habla de una intensidad emocional y existencial. Esta experiencia de lo sagrado suele involucrar una fuerte carga emocional y existencial, generando sentimientos de asombro, de reverencia y profunda paz, profunda paz, que tiene que ver con les decía, desde la práctica de la meditación, de la oración, en el caso nuestro, de los cantos, el culto congregacional, donde se desarrollan actividades comunitarias, nos tomamos de las manos, hacemos una serie de movimientos en donde a través de todo lo que está ocurriendo, se involucran los sentimientos, hay una conmoción emocional muy importante y luego de eso sigue episodios de tranquilidad, episodios de paz, aunque el mundo afuera siga ardiendo en llamas,
la persona, luego de tener una experiencia de este tipo, queda en una sensación, en una especie, hay una palabra que no nos gusta usar, o por lo menos a mí no me gusta usar, pues yo soy evangélico desde niño y he dicho, he sido pentecostal, los cultos son muy emotivos, muy fogosos, muy, en algunos casos, digamos, con mucha música, muy ruidosos. Y hay una palabra que les decía, no nos gusta usar, pero en realidad es una palabra adecuada para describir esta experiencia. Entramos en algún momento en una especie de trance, en una especie de éxtasis, de experiencia donde la sensación emocional supera el estadio usual en el que nos desenvolvemos. Vamos, esa es una descripción muy fría, recuerden que estamos hablando de la observación de lo que está ocurriendo. Bueno, dicho esto, quiero apuntar también que personalmente eso es algo más común, se ha vuelto algo como una práctica común en muchas congregaciones, que transmiten en vivo las ceremonias o los cultos en nuestra religión evangélica, nuestra expresión de fe evangélica, se transmiten en vivo los cultos. Y mientras están las oraciones, está el servicio, se están enfocando a la congregación. Y yo no aconsejo, es algo que no parece no gustarme, cuando enfocan a alguien que está muy conmovido, ¿no? Y le toman ahí, hacen una especie de acercamiento, un close-up para la persona que está conmovida y está llorando, está ahí. Bueno, no es una muy buena toma. Usualmente no estamos con nuestro mejor rostro cuando estamos conmovidos, pero al final es interesante observar cómo la persona se conmueve. Ahí está ocurriendo algo, ¿no? En esa persona. Y cuando el observador llega frío y está en medio de una reunión de estas, hay muchas cosas que no se logra entender y solo se logra describir, como lo que estamos haciendo en esta séptima clase al hablar de la experiencia religiosa. Solo estamos observando lo que está ocurriendo y a partir del testimonial de cada uno de los participantes en las distintas religiones, pues obteniendo algunas ideas. Eso hay que interpretarlo. La fenomenología de la religión, aquí en el cuarto punto, subraya que la experiencia misma suele ser interpretada a través de categorías culturales y religiosas. Eso influye en cómo se describe esa experiencia y cómo se comprende también lo sagrado. Santuarios donde, por ejemplo, hay que entrar sin zapatos, santuarios donde hay que entrar cubierto la cabeza con algún velo o una prenda, una tela especial, sagrada, con una vestidura en particular, santuarios donde hay que entrar con flores o donde hay que entrar en determinada orientación cardinal, por ejemplo, los santuarios, la mayoría de santuarios en toda la historia y en las culturas organizan la entrada al santuario frente a la salida del sol. Y los templos y la arquitectura de las ciudades o de los templos principalmente se orienta por los movimientos solares, la salida del sol. En algunos casos se marca las estructuras dependiendo también de algunos fenómenos como los eclipses, las fases lunares, ¿no? Es interesante algunas sombras que se generan en la pirámide de Tenochtitlán o en la ciudad de Copán, en Honduras, por ejemplo, Copán parece ser que fue una ciudad, una especie de observatorio astronómico de los mayas, y la arquitectura de estas ciudades está organizada a través de los ciclos y los movimientos tanto lunares como solares. Eso es muy interesante por el tema de cómo se interpreta el hecho religioso y a partir de esas estructuras, movimientos, sombras y líneas se estaban efectuando algunas determinadas ceremonias. Y cuando eso se cambiaba o había alguna alteración muy dramática en ese ritmo, entonces eso significaba que auguraban, no sé, ciertos episodios buenos o malos, dependiendo de los signos que ellos interpretan. Entonces, hablemos ahora de la experiencia mística.
la experiencia mística, la infalibilidad. Cuando hablamos de experiencia mística, lo místico tiene que ver con todo aquello que está fuera de lo natural, ¿no? Podemos describir el día, la noche, la lluvia, incluso las catástrofes naturales, como un terremoto, un tornado, un deslizamiento, esas cosas. Pero la experiencia mística, lo místico, es aquello que excede lo natural, que está fuera de lo natural, de los cánones, de los patrones naturales. A eso nos referimos cuando hablamos de la mística. Por ahí vamos a hablar de el rito, la relación que hay entre el rito y el mito. En algunas, en estas, las clases que siguen, vamos a conversar un poco algo acerca de eso. Entonces, en esta experiencia mística, empecemos conversando acerca de la infalibilidad. Filósofos como William James identifica la infalibilidad como una característica central de la experiencia mística. Quienes experimentan o tienen una experiencia religiosa, de lo que hemos hablado, trascendente, de un encuentro con lo sagrado, afirman que es difícil o imposible expresarla adecuadamente con palabras. En las sesiones anteriores hemos hablado de los límites del lenguaje, de los límites epistemológicos, de los límites conceptuales, para poder definir inicialmente lo sagrado. Y ahora estamos conversando de definir con palabras esta experiencia. Cuando los apóstoles, o por lo menos Pedro, se levanta luego del Pentecostés, esa experiencia extraordinaria que leemos en Hechos capítulo 2, no hay una explicación propiamente de la experiencia como tal, lo que hace Pedro, sino que lo que cuenta Pedro es que lo que está ocurriendo o lo que la gente presenció en aquel momento, en Hechos capítulo 2, era el resultado objetivo, concreto, y el cumplimiento de lo que había profetizado Joel. Y empieza Pedro haciendo esa referencia escrituraria para hablar del cumplimiento de la profecía a través de ese evento, pero no explica en ningún momento, se detiene Pedro a explicar la experiencia en sí misma. Miren, lo que pasa es que nosotros estamos sintiendo esto y el corazón no sé qué, y sentimos como, no. Quien describe la experiencia es el narrador. No sabemos exactamente las fuentes del narrador, decimos que fue Lucas, el escritor de Hechos. Y si aceptamos que Lucas fue el escritor de Hechos y que escribe el capítulo 2 del libro de los Hechos, donde está el evento del Pentecostés, tuvo que haber sido a través de testimonios. De esos testimonios cuando el viento recio llega, cuando las lenguas como de fuego y todo el estruendo que había ocurrido, describiendo desde afuera como un testigo lo que estaba ocurriendo, pero no la persona misma, no estaba describiendo lo que sentía o las experiencias. Esa parte de la imposibilidad que menciona este filósofo William James de describir la experiencia religiosa como tal. La no eticidad. Esto se refiere a las experiencias místicas que suelen percibirse como portadores de conocimiento o de una comprensión más profunda. Quienes viven estas experiencias sienten haber accedido a una verdad o a una intuición fundamental sobre la realidad. Estas experiencias religiosas que aportan un conocimiento, y hemos hablado antes de una transformación profunda, dejan una huella en la persona. Dejan una transformación, hay una marca que queda en la persona a partir de la experiencia. No es una experiencia banal, no es una experiencia superficial,
sino que llega a ser una experiencia que cambia profundamente la persona. Cuando hablamos de no eticidad, se refiere a la no ética, que es una rama filosófica que se refiere a la forma de pensamiento y a los cambios de conducta y a la inteligencia, la impresión en la inteligencia y la captación de nuevos conocimientos en las distintas personas. La experiencia religiosa no es una experiencia superficial, cuando es una verdadera experiencia religiosa en ese sentido, cambia totalmente a la persona. Luego hay que hablar de la pasividad y la receptividad dentro siempre de las experiencias místicas. En muchos testimonios místicos, y hay que enfatizar que estas descripciones, todos estos estudios que se han hecho en las décadas pasadas, en los años anteriores y en los presentes, surgen a partir del testimonial que se hace con las distintas personas, la observancia, ¿no? Y el recopilar y organizar los testimonios que las personas participantes de distintas religiones aportan. Entonces, estos testimonios místicos describen principalmente la experiencia como algo que ocurre eh, más que algo que él produce voluntariamente. Es algo que está fuera de la voluntad de la persona. No es algo, en algunos casos se busca, se procura, pero que no viene a partir de la voluntad propiamente de la persona. Se llega a obtener, por eso es que en muchas religiones hay lugares, santuarios donde se buscan, pueden ser templos, pueden ser casas, puede ser una habitación cerrada, privada. En algunos casos son lugares naturales como una laguna, un río, un bosque, donde las personas van como a buscar esa experiencia religiosa. Eh, y aunque se hagan esas prácticas de ir a buscar la experiencia religiosa, en muchos de los casos no es una garantía y no hay una seguridad absoluta de que en ese lugar voy a tener una experiencia religiosa. De ahí que esta parte también se presta a mucha charlatanería, donde hay gente que vende las experiencias religiosas, ¿no? Y se sabe de gente que manipula, a través de diferentes medios, ¿no? Música, incluso drogas, porque en algunos ceremoniales se utiliza fuego y se utiliza algunas especies que se lanzan al fuego y eso genera una nubecita ahí de ciertos vapores y algunos de los participantes están medio drogados en la reunión y a partir de eso están teniendo algo, sienten algo extraño a través de una manipulación. En el caso nuestro, de la espiritualidad o nuestra fe cristiana, evangélica, debemos ir con mucho cuidado porque en muchas ocasiones nuestros cultos están llenos de música y los seres humanos somos muy musicales. Aunque no tengamos buena voz y no tengamos ritmo, nuestro cerebro percibe las ondas y las frecuencias musicales, las notas musicales, y reaccionamos a esas notas musicales. Nos ponen un ritmo muy alegre, muy movido, pues nuestro ritmo cardíaco se va a acelerar y nuestro cerebro va a interpretar esas ondas, esas frecuencias y esas modulaciones, las va a interpretar como algo bueno y va a querer moverse y va a querer estar. Y si nos ponen una música suave y determinadas armonías musicales, hay combinaciones de armonías musicales que lo que van a hacer es que nos van a arrancar un suspiro y van a hacer diferentes cosas y a través de la música se puede como manipular también en algún sentido estas emociones. Pero la verdadera experiencia es algo que nosotros no provocamos, no se busca y se obtiene. Luego se habla de la transformación personal en esta experiencia mística y en esta clase hemos estado encontrando ese énfasis que nuestra verdadera experiencia con lo sagrado o la verdadera experiencia religiosa implica una transformación en el individuo, una característica, esa es la característica recurrente en las experiencias religiosas de distintas religiones. Recuerden que estamos hablando
de la religión en general, no de una en particular. Y una característica importante, recurrente en estas experiencias, es el cambio profundo en la vida de los individuos que la tienen. Eso puede manifestarse a través de una mayor compasión, de un sentido espiritual o la reinterpretación misma de la existencia. Y eso va a llevar de la mano distintas implicaciones también en la vida familiar, en la vida del trabajo y se convierten en otras personas al momento de tener este tipo de experiencias. También, si vamos a avanzar, estamos hablando en esta séptima clase acerca de la experiencia religiosa y del misticismo. Otro asunto es hablar de las alucinaciones y la percepción. Cuando se habla de percepción, vamos a iniciar en ese segundo concepto, se está hablando de lo que nosotros, cómo nosotros nos relacionamos con el mundo, particularmente a través de nuestros sentidos de percepción, que son básicamente nuestros 5 sentidos: el oído, la vista, el tacto, el olfato y el gusto. Y luego la parte donde con la información que tenemos del mundo exterior vamos a percibir. Esa es la manera en la que percibimos el mundo, ¿no? Texturas, colores, sabores, temperatura, formas, ¿verdad? Tenemos la combinación de nuestros dos ojos, genera el sentido de distancia y de profundidad. Luego el sentido del equilibrio, que es un sentido que también usualmente usamos para saber cómo estamos posicionados, en dónde estamos y otras cosas. Percibimos el mundo exterior, pero es algo, vamos a decir, medio real, porque nuestros sentidos también pueden llegar a engañar a nuestro cerebro. Y ese es el juego de las visiones en el mundo. Si tomamos, por ejemplo, en un cuarto oscuro y tomamos un fósforo o tomamos algo, una vela, algo que está encendido, y luego lo movemos, nuestro cerebro capta las imágenes y se quedan unas fracciones de segundo. La imagen se queda en nuestro cerebro y lo que va a ocurrir es que nuestro cerebro va a ver una línea del color que tenga la llama, pero realmente esa línea no existe, sino que la llama se está moviendo, pero al hacer ese movimiento, el cerebro se queda unas fracciones de segundo, la imagen se va a quedar presente en nuestro cerebro y eso va a hacer que veamos una línea. Les animo a que lo intenten en algún momento. Mucho cuidado, pues, están ahí con una llama de fuego, lo pueden hacer con una lamparita o algo, en un lugar donde haya poca luz, ese experimento. Y a veces si lo vemos un movimiento muy rápido, frente a nuestros ojos, se generan esas como efectos visuales que no necesariamente están ocurriendo en la realidad. Por eso les decía, nuestro cerebro y algunas cosas de nuestros sentidos pueden en algún momento engañar a nuestro cerebro. Las formas que se dan, por ejemplo, la superposición del lugar. Bueno, eso es percepción. Y a través de la percepción, nosotros llegamos a un conocimiento, se forman ideas, pensamientos, sentimientos, etcétera. Toda la parte del mundo natural. Pero aparte de eso, en la experiencia religiosa hay que hablar de lo que estos filósofos han llamado las alucinaciones. Las alucinaciones, que podríamos llamar también como las visiones o cosas, no están ligadas al mundo natural, no están ligadas a lo que ocurre en el mundo exterior y que se puedan percibir o alcanzar a través de los medios naturales para la percepción. Entonces se habla de la analogía con la percepción ordinaria. La percepción ordinaria, la que hemos hablado de los 5 sentidos y otras cosas, ¿no? Filósofos como William Alston han propuesto que las experiencias religiosas pueden entenderse de manera análoga, es decir, haciendo una comparación, una similitud a la percepción sensorial, como una forma de experiencia que parece poner al sujeto en contacto con una realidad extrema. Estamos hablando de lo sagrado, hemos hablado antes de la inefabilidad, hemos hablado de los límites del lenguaje, hemos hablado de los límites epistemológicos para alcanzar a comprender y a conocer en verdad, en la totalidad, lo sagrado. Igual aquí la experiencia religiosa va más allá
de la percepción ordinaria, pero puede ser comparada. Por eso hablamos de sentir, hablamos de tocar, de oler, de diferentes formas esta experiencia, ¿no? El problema de las explicaciones alternativas. Los críticos sostienen que las experiencias religiosas podrían explicarse mediante procesos psicológicos, neurológicos o culturales sin necesidad de postular una realidad divina. Estas experiencias, sensaciones, éxtasis o trances, que les decía para algunos psicólogos que han analizado también la experiencia religiosa, se habla de algunas alteraciones en el cerebro y que eso produce este tipo de trances, ¿no? Este tipo de situaciones que alteran la normalidad de la persona. Hay un estudio, yo tengo por acá en esta librerita, un libro que habla acerca de los profetas, el análisis de la vida de los profetas, y hay un apartado donde se habla de la salud mental de los profetas, ¿no? Y parecen los profetas en el perfil en el perfil que se puede reconstruir de ellos a partir de lo que narran los libros proféticos. Para algunos analistas de estos perfiles de personalidad, eran personas medio chifladas, ¿no? Medio locas, con una personalidad alterada al hacer el análisis del perfil psicológico de los profetas. ¿Por qué? Eran, bueno, en el lenguaje de los psicólogos, de los psiquiatras, hablan de personas esquizofrénicas, de personas compulsivas, de personas depresivas, de personas, y una serie de adjetivos que suenan muy feos, la verdad, suenan muy raros, ¿no? Porque oían cosas, miraban cosas, sentían cosas, eran personas que actuaban. Hay uno de los profetas que durante un tiempo anduvo medio desnudo, otro se le murió la mujer, ni siquiera lloró para nada, y el otro andaba comiendo cosas extrañas. Vivían como salvajes, como el mismo Juan el Bautista, que la Biblia lo describe una persona fuera de sí, ¿no? Vivía en el desierto, nadie vivía en el desierto en aquel tiempo, o muy pocas personas, y además vestía muy extraño. El código de vestimenta de Juan el Bautista, la dieta era muy rara. Entonces, pero era una persona profundamente religiosa, ¿no? Y que oía cosas, porque él oyó cuando se bautizó Jesús, oyó la voz del cielo, miraba el Espíritu Santo descender como forma de paloma, y cosas como esas, ¿no? Entonces, para algunos neurólogos y para unos psicólogos, esto tiene que ser algún problema mental. Esa es la descripción que dan. Es una especie, para algunos es una especie como de epilepsia. Hay un problema con los lóbulos cerebrales, en una parte donde se producen estas alucinaciones, y la persona lo dice en término muy personal, muy profundo, pero que no puede ser algo normal. Sano es la expresión o el criterio de algunos médicos. Y estamos en este apartadito de cómo se define la alucinación en la descripción que se hace de la experiencia religiosa frente a la percepción y el debate que hay en relación a los criterios de confiabilidad, que se centra en distinguir los criterios que van a determinar la experiencia genuina de una alucinación o una ilusión solamente, ¿no? Considerando aspectos como coherencia, consistencia y efectos en la vida del sujeto. Es interesante porque la experiencia religiosa, estamos hablando de la experiencia y el encuentro con lo sagrado, con lo divino. En todo caso, si lo sagrado y lo divino, hay muchos límites y estamos sumamente limitados para describirlo con el lenguaje, igualmente las experiencias religiosas estarán muy limitadas para describirlas, conceptualizarlas y encerrarlas en una definición, en un concepto que pueda ser totalmente entendible y razonable. De eso se han quejado muchos, y hay una especie también de incoherencia en la solicitud de describir de manera coherente, de una manera racional, la experiencia religiosa, si en la base, vamos a decir, en lo profundo de la experiencia religiosa está
Dios mismo, nuestro concepto de Dios mismo y ese encuentro, ese contacto, entrar a esa dimensión de la experiencia de la religión, tampoco se podría describir en ese sentido. Por eso se hacen acercamientos analógicos, como lo vimos hace un momentito, y también se tratan de describir de manera congruente, siguiendo la consistencia de los relatos y sobre todo el efecto que produce en la persona. De ahí surge también el debate epistemológico y aquí la cuestión central es si esas experiencias religiosas pueden proporcionar una forma legítima de conocimiento o si deben interpretarse únicamente como fenómenos subjetivos. Y en estos últimos puntos que hemos estado abordando, creo yo que vale la pena resaltar que para estos observadores la experiencia religiosa va más allá o debería de ir más allá de solo una experiencia de fenómenos subjetivos. Yo sentí, yo vi, yo hice, pero eso se debería de ¿cómo decirlo? Se debería de demostrar y no demostrar intencionalmente como de querer forzar estas evidencias, sino se debería demostrar de manera natural los efectos que la experiencia religiosa tiene. Voy a poner un ejemplo bíblico. Moisés sube al monte en el relato bíblico y tiene una experiencia religiosa. Cuando baja del monte, su rostro venía iluminado. Con algo en el relato bíblico, algo extraordinario. La Biblia dice que le pusieron un velo porque su rostro estaba muy iluminado. Ok. Luego de nuestra experiencia religiosa, de domingo, por ejemplo, aquí estoy en otra cápsula de hacer algunas abstracciones para reflexión nuestra, ¿no? Los cristianos, sobre todo los cristianos. Vamos el domingo a la congregación y tenemos un culto extraordinario. Hubo un culto extraordinario. Hoy el culto estuvo extraordinariamente lindo, la música, la alabanza, las actividades. Fue un culto maravilloso. Ok. Cuando salimos de la iglesia, luego de la experiencia, termina nuestra ceremonia, termina, como le llamemos, ¿no? Algunos hermanos se ofenden un poco cuando yo les digo termina el rito, porque al final eso en las categorías de que estamos conversando, de la filosofía de la religión, de las religiones comparadas, pues nuestros cultos también son ritos, son una especie de ritual, ¿no? Pero no es un lenguaje extraño para nosotros, no vamos a un culto, vamos a un servicio. Pues cuando termina nuestro culto, ¿qué ocurre después? ¿Qué pasa con nosotros? Salimos con el rostro iluminado de ese servicio y cuánto nos dura durante la semana ese brillo en nuestro rostro. A eso se refieren, ¿no? Si eso va produciendo en nosotros algo que va ocurriendo en nosotros. Y por eso vuelvo al tema de los profetas, que esencialmente los profetas ponían ahí ese dedo en esa llaga donde la gente estaba constantemente en las ceremonias, en las actividades cultuales, pero en sí mismos ellos no observaban ningún tipo de cambio. Y aquí entonces hablamos, vamos a avanzar en cuanto a la evidencia privada versus la evidencia pública. En la evidencia privada tiene que ver con el carácter personal de la experiencia religiosa. Usualmente están, por ejemplo, en el Pentecostés se habla de los éxtasis colectivos. Incluso en el Antiguo Testamento parecen haber éxtasis colectivos. Cuando vamos nosotros al culto del domingo y decimos que es un culto muy emotivo, el culto estuvo muy lindo en el lenguaje, en nuestro lenguaje común, evangélico, muy evangélico, decimos hoy el culto y muy pentecostal también en algún modo. Decimos hoy el culto estuvo muy lindo, se sintió un fuego, ¿verdad? Estuvo la presencia del Señor. Hoy sí hubo presencia del Señor en el culto, en todos los días hay presencia del Señor, pero digamos hay momentos como especiales. Esos son como éxtasis colectivos donde todo el mundo en la iglesia, la mayor parte de la congregación está conmovida, hay un movimiento, hay un sentir, decimos, hay una presencia. Quien está dirigiendo la reunión hasta lo dice, hay una presencia muy linda, que no sé qué, y es algo extraordinario, ¿no? Yo participo de los cultos, estoy en la iglesia y es algo lindo, ¿no? Salimos así como, ¿verdad? Nuestro corazón está henchido y salimos muy conmovidos, pero al final eso se reduce a la experiencia de la persona. Aunque estamos en una colectividad, se reduce a la experiencia de la persona. Esas experiencias religiosas son profundamente subjetivas
y accesibles únicamente para la persona quien la experimenta. Yo puedo estar, si volvemos a y hablamos desde nuestra experiencia, yo puedo estar sentado a la par de alguien que está sumamente conmovido y que está en el mismo culto, está teniendo una increíble y profunda experiencia espiritual, y yo estoy aquí en mi mundo y puedo estar hasta con el teléfono absolutamente nada, ¿verdad? Porque es algo sumamente personal, particular. Y si luego de esa experiencia tuviéramos la oportunidad de entrevistar a esa persona y decirle qué sentiste, qué pensaste, qué viste, cómo estás ahora, cómo crees que es tu vida antes y después de esta experiencia, pues algo nos va a decir a partir de esa experiencia emotiva religiosa. Y luego el problema de la verificabilidad, que tiene que ver cómo podemos decir realmente si la experiencia es genuina o no. Hay que anticipar que eso vuelve, si la experiencia es personalmente y que es muy subjetiva, tenemos un problema para descartar o aceptar que como verídico una determinada experiencia. Desde la perspectiva filosófica surge la pregunta de cómo evaluar la verdad de una experiencia que no puede ser observada directamente por otras. La verdad científica es una verdad observable. La verdad filosófica es una verdad reflexiva que se discute. Y la verdad fenomenológica solo es observable. Y las verdades subjetivas no hay forma de poderlas evaluar. No lo que se siente, no lo podemos describir. ¿Y cómo sabemos si realmente lo está sintiendo, no? Vemos, por ejemplo, las películas, ¿no? Y vemos películas donde la actriz, los actores, lloran profundamente, ¿no? Y están llorando profundamente por una enfermedad, una tragedia o algo. Y luego detrás de cámaras, que eso ya no lo vemos en la película, el director de cámaras grita o el director de la película grita, corten. Y se detiene la escena y pues, el actor termina su escena, se seca la lágrima, se sienta por ahí y pasó porque era solo una actuación, no era algo real. Y nosotros en la película y luego en casa estamos llorando, ¿no? Yo lloro con las películas, me conmueven mucho, y en algún momento he pensado cuando estoy viendo una película y hay una escena muy emotiva y ya se me van a empezar a salir las lágrimas, estoy pensando, pues son actores, esto. Y estos últimos años he preferido ver, me inclino más, aunque me gusta la ficción, me gusta mucho la ficción, la ciencia ficción, todo lo que tiene que ver con ficción, pero me he inclinado un poco más también a las películas que cuentan una historia real, aunque yo sé que es actuada la película, pero detrás hay una historia real. Eso siento yo que sí vale la pena llorar por por esas historias que se narran desde una película, pero luego las antiguas novelas latinoamericanas, que eran muy conmovedoras, pero que al final era ficción. ¿Cómo evaluar realmente la verdad de una experiencia religiosa? Veamos algo más que tiene que ver con los testimonios y la comunidad. Estamos hablando de la evidencia privada y pública de estas experiencias religiosas. Algunos filósofos argumentan que el testimonio de quienes han tenido experiencias religiosas puede constituir una forma de evidencia, especialmente cuando se repite en múltiples culturas y contextos. Por eso se habla no de la experiencia religiosa de un individuo, sino de sistemas religiosos donde participa una comunidad. Estamos hablando de que la experiencia religiosa es una experiencia profundamente personal y muy subjetiva. Estamos aquí, los que estamos en la clase de hoy, y tenemos una experiencia religiosa, pero cada uno tiene su propia experiencia religiosa, y luego al compartir los testimonios vamos a encontrar elementos en común y vamos a encontrar un patrón, y a partir de eso se puede dar alguna descripción. Pero en el fondo están las experiencias particulares y muy subjetivas también de lo que se ha sentido, se ha visto, su vivencia misma, ¿no? Aunque pueden haber algunos patrones. El debate entonces se centra en la racionalidad de esa creencia. Pero aquí el lenguaje filosófico es un poco paradójico, porque se está tratando de racionalizar una experiencia religiosa que en todo caso se definiría como el encuentro entre el individuo y lo sagrado y la deidad o la divinidad o Dios, que no puede ser racional.
Entonces, llegamos a un rincón paradójico donde no tenemos suficientes elementos para describir este tipo de experiencias y eventos del encuentro de la persona con Dios. El desafío entonces va a consistir en determinar si las experiencias privadas pueden justificar racionalmente las creencias religiosas, pues debido a que hay una ausencia de la evidencia pública total. Estas creencias, a partir de las experiencias, se formulan las creencias religiosas. Avancemos un poco más para hablar de experiencias conflictivas entre religiones. Y aquí se habla de la pluralidad, porque no hay una experiencia y las religiones tienen experiencias religiosas distintas de acuerdo a sus creencias, a sus ceremonias, a sus ritos. Por eso se habla de una pluralidad de las experiencias religiosas. Las personas de diferentes religiones reportan experiencias de lo divino que parecen confirmar sus propias tradiciones, lo que plantea la pregunta de cómo interpretar esas diferencias, ¿no? No hay un patrón común entre todas las religiones, se pueden observar algunas cosas, pero las experiencias son muy distintas y cada uno la describe de acuerdo a su propia tradición. Esto sirve para la interpretación cultural de la experiencia. Filósofos como John Haidt han sugerido que las experiencias religiosas pueden interpretarse a través de marcos culturales distintos, lo que explica por qué la misma realidad última podría ser comprendida de diversas maneras, ¿no? La forma en la que se experimenta, la forma en la que se vive y luego se da el testimonio de esa experiencia religiosa. En el tercer punto de este aspecto de las experiencias conflictivas, hay que hablar del problema de la exclusividad religiosa. Cuando diferentes religiones interpretan sus experiencias como confirmación exclusiva de su propia verdad, surge el conflicto epistemológico entre las tradiciones. Y por eso las preguntas de cuál es la religión verdadera, cuál es el Dios verdadero, y el otro extremo, en el otro extremo está el que todas las religiones van a Dios, todas las religiones son lo mismo, y digamos, las posturas oscilan entre estos dos extremos. Algunas respuestas filosóficas a la realidad del pluralismo. Lo que vemos es que en el mundo no solo hay una religión, sino que hay muchas religiones. Las respuestas incluyen posiciones exclusivistas, en el extremo de no, mi religión es la única, la verdadera, inclusivistas y también pluralistas. Cada una ofreciendo una forma distinta de entender la diversidad de la experiencia religiosa, esas posturas. Digamos, desde el punto de vista del cristianismo, el cristianismo es exclusivista. Para nosotros, nuestro Dios es el único Dios, y así es, ¿no? Yo soy cristiano evangélico, y por eso hacía la advertencia al inicio de este curso, en la primera sesión, que cuando uno entra y por la necesidad de abordar estos contenidos y las descripciones de los estudios que se han hecho de las observaciones de las distintas religiones, en algún punto, en algún momento alguien me ha preguntado, ¿pero usted es evangélico? ¿Usted es cristiano o no? Bueno, sí, soy cristiano. Y a veces por eso hablamos de manera plural, pero al llegar a estos puntos hay que plantarnos en nuestra convicción y decimos, para nosotros observar, ¿cuál es la realidad del mundo? Nos paramos enfrente al mundo, observamos las naciones, las culturas y observamos que hay muchas religiones. ¿Eso quiere decir que hay muchos dioses? No. Luego viene nuestra definición. En el lenguaje filosófico y en el estudio filosófico describiríamos nuestras posturas como una postura exclusivista. Nosotros, de hecho, el cristianismo es una de las religiones del mundo monoteístas, solo tienen un Dios, y nuestra creencia no es que todos los demás sí son dioses y nosotros tenemos uno entre esos dioses. Luego vamos a hablar también en las siguientes clases, vamos a hablar de los sistemas
religiosos presentes hasta el día de hoy, y hay un sistema que se conoce como enoteísmo, donde hay un Dios supremo. Para nosotros nuestro Dios es el Dios supremo entre otros dioses. No, para nosotros no hay otro Dios, no hay otros dioses. En esa perspectiva, en estos tres planos como exclusivistas, inclusivistas o pluralistas, nosotros nos plantamos del lado del exclusivismo. Nosotros creemos en un único Dios y creemos en el que es el único Dios. No hay más dioses. Es decir, hay religiones exclusivistas donde creen en un Dios en medio de otros dioses. Hay muchos dioses, pero ellos creen en un Dios. Para nosotros no. Nosotros creemos en un solo Dios, pero ese Dios es el único Dios. No hay más dioses. Esa es nuestra postura desde la plataforma del cristianismo. Veamos una conclusión a partir de lo que hemos conversado el día de hoy en esta séptima clase. Entonces, como una especie de resumen, el estudio filosófico de la experiencia religiosa y el misticismo revela que estas experiencias desempeñan un papel central en la vida religiosa y en la formación de las creencias sobre lo divino. Aunque muchas de esas experiencias poseen un carácter que es profundamente subjetivo y difícil de verificar, su recurrencia en distintas culturas y su impacto transformador han llevado a los filósofos contemporáneos a tomarlas en serio como objeto de análisis. El debate entonces gira en torno a si estas expresiones y experiencias deben interpretarse como percepciones genuinas de una realidad trascendente. Como fenómenos, o si vamos a interpretarlos también como fenómenos psicológicos, una especie de alucinaciones, o como experiencias mediadas culturalmente. En cualquier caso, la reflexión sobre la experiencia religiosa continúa siendo un campo fundamental para comprender la relación entre la conciencia humana, el significado y la trascendencia. Quedémonos con una reflexión final de la clase de hoy. ¿Cuál ha sido personalmente, ¿no? Y hemos hablado de la experiencia religiosa como algo profundamente personal y muy subjetivo. Lo que yo siento, no lo siente usted. Y lo que usted siente, yo no lo siento yo. Su experiencia religiosa, por más que yo lo vea y esté a medio centímetro de usted, la está sintiendo usted. Y entonces preguntémonos, ¿no? ¿Cuál ha sido aquella experiencia religiosa o aquella experiencia espiritual que transformó definitivamente nuestra vida? ¿Qué día? ¿Qué hora? ¿Qué momento? ¿Qué vestía? ¿Con quién estaba? ¿Y cuáles fueron los efectos inmediatos de esa experiencia? ¿Y cuáles fueron los efectos a largo plazo en su vida a partir de esa experiencia religiosa o experiencia espiritual, como nosotros le llamamos también? Ok, me voy a detener acá al finalizar esta clase número 7, esperando en el Señor que nos veamos para esta octava clase que tenemos ahí ya pronto. Así que gracias por participar en esta séptima clase. Bendiciones. Usted habló sobre experiencias y usó una palabra, experiencias místicas. Hoy existen muchas personalidades que buscan experiencias. Y, por ejemplo, una de ellas es el ayahuasca. Pero esas son que se inducen, ¿verdad? De alguna forma ya incluso química, ¿verdad? Sí, pero esta es una experiencia que algunos buscan. ¿Puede decirnos algo al respecto? Usted habló sobre, por ejemplo, las tribus también, que tienen alguna clase de experiencias como estas. Ha sido algo histórico, no solo aquí a nivel en Latinoamérica, sino que en regiones como África, incluso en Asia, los pueblos antiguos encontraron en hierbas, combinaciones químicas y de algunas especies efectos que hoy llamaríamos alucinógenos, que se utilizaron en gran medida para cosas como medicina, inicialmente dentro también de algunos ritos. Se sabe de eso, se ha ido popularizando en las películas, pero la famosa pipa de la paz que fumaban los aborígenes en Norteamérica, ¿verdad?
que era una mezcla de hierbas que usaban los que se han popularizado en las películas, decía como los médicos brujos, ¿verdad? Que eran especialistas en hierbas y en ciertas cosas, pero que también se usaban en rituales donde se buscaba obtener una guía de la divinidad para tomar decisiones importantes, no solo para la persona, sino esencialmente para la comunidad. Se consultaba a los dioses y para consultar a los dioses había que inducirlo a través de medios como rituales de música, rituales que incluían fumar cosas, tomar brebajes, bueno, incluso hacerse golpes o hacerse cortes, como lo vemos en la Biblia. Vemos un episodio de esos en, ¿cómo se llama el profeta? Elías, que ellos corrían, brincaban, cantaban, gritaban y se cortaban con cuchillos. Era una escena que se ve en otras culturas. Una parte de eso, no vamos a negar las experiencias a partir de tomar algún brebaje o algo alucinógeno, pues obviamente eso pasa, ¿no? Es como cuando tomamos una medicina o hay unos videos de bromas que les toman a las personas cuando están saliendo de una anestesia y la persona no sabe dónde está, la persona dice incoherencias cuando, por ejemplo, porque ha tomado algún tipo de medicamento. Hay algunos medicamentos que en su prescripción piden, por ejemplo, si yo voy a tomar este medicamento, no debo conducir, no debo manejar maquinaria, debo tomarlo y luego reposar 1 hora, 2 horas, porque este medicamento ralentiza mis reflejos o me puede causar alucinaciones, pues es adictivo y cosas como esas porque generan una reacción en mi cuerpo que me va a llevar a tener alucinaciones. De eso, esa línea muy delgadita entre una verdadera experiencia espiritual frente a alucinaciones, que en el caso extremo de personas que ya es un asunto patológico, como en el caso de las personas que son esquizofrénicas. Hay una película, ¿cómo se llama? Pero es un matemático que es esquizofrénico y que ganó un premio Nobel. Estoy olvidando, La mente brillante, una mente algo se llama en español la película. Em, y es una historia real y fue una persona esquizofrénica. Los esquizofrénicos ven cosas tan reales como que fuera el mundo real, pero no existen en realidad, ¿no? Y muchos de los criminales que son muy violentos padecen algún grado de esquizofrenia en algún momento. Y los crímenes que cometen los esquizofrénicos son muy crueles porque viven en un mundo que no es exactamente el mundo real y se sienten amenazados, ¿no? Por eso es que en las legislaciones de las naciones modernas es un atenuante el que una persona tenga alucinaciones y lo declaran incapaz de ser juzgado como una persona normal porque su situación psicológica lo llevó a cometer un crimen. Claro, eso puede ser manipulado ya en los tribunales y todo eso, pero es una realidad. Por eso están las legislaciones, ¿no? Cuando se declara una persona incompetente mental, de manera mental, y lo llevó a cometer un determinado crimen, y en lugar de enviarlo a una cárcel, lo recluyen en un centro de cuidados psiquiátricos y, bueno, medicado y una serie de cosas para detener eso que pasa, ¿no? Y eso por ejemplo, hay muchos tipos de epilepsias que generan también alucinaciones y que generan otro tipo de choques y las personas se desmayan, tiemblan, entran como una especie de trance. Por eso es que algunos psiquiatras hablan de la experiencia pentecostal como una experiencia epiléptica, ¿no? De algún trastorno mental en el cerebro físico, ¿no? Un problema casi como un asunto cerebral. Eh, y entonces, este tipo de experiencias que la gente busca también evidencia en nuestro lenguaje muy evangélico, yo diría, la necesidad de Dios que la gente tiene y que está tratando de cubrirla sin involucrarse moralmente
con un Dios. No quieren tener una relación con Dios, pero quieren encontrar a Dios. Quieren que Dios les diga algo sin tener una relación con Dios. Es como las personas que no les gusta el matrimonio, pero quieren tener una pareja. Quieren disfrutar, por ejemplo, de una relación íntima sin el compromiso matrimonial, ¿no? Quieren ser padres, es decir, quieren tener hijos, pero no quieren ser padres, ¿verdad? Quieren tener la experiencia de tener un hijo sin la responsabilidad total de la paternidad. Una cosa así pienso que puede estar ocurriendo con estas personas. Y luego hablar del testimonio, ¿no? Porque estamos hablando en esta séptima clase de recoger los testimonios de las personas, cuál fue su experiencia y qué ha pasado después, qué tipo de personas son antes y después. Y siguiendo adelante con este tema de experiencias, ¿cuál es su opinión acerca de, por ejemplo, viene el Mundial de fútbol? Y se habla de toda esta es toda una experiencia, porque cuando usted va a un estadio y usted está en medio de toda esta cantidad de personas, si usted no salta, usted va a terminar saltando, si usted no grita, va a terminar gritando, si usted no canta, va a terminar cantando. Es toda una experiencia. ¿Cómo cataloga esta experiencia? ¿Podríamos decir que esta es una experiencia mística también? Casi como una experiencia mística. A mí me gusta mucho el fútbol. Soy fan del fútbol, pero no me gustan los estadios. Y he ido muy pocas veces. La última vez fue hace algunos años. Tuve que haber sido 17, 18 por ahí. Imagínate, casi 8 años, 9 años por ahí, que fui a un estadio aquí en Guatemala. Fui contra mi voluntad, tenía que llevar a mis hijos y a unos sobrinos, iba a jugar la selección de Guatemala. De hecho, no era fútbol 11, sino era el fútbol sala. Y fuimos a un partido de la selección. Y yo fui un viernes después de toda una semana de trabajo, iba cansado, iba con la ropa de trabajo. Esa semana me había tocado estar toda la semana de traje y corbata. Yo no soy muy amigo de las formalidades. Y menos de la corbata. Pero esa semana había sido de traje y corbata y era viernes en la tarde, entonces yo iba cansado, iba aburrido, no iba con muchas ganas, no quería ir, pero ya me había comprometido. Fuimos. Llegué, me senté escéptico, ¿verdad? Y me senté un poco molesto, tenía hambre, estaba incómodo, los zapatos que llevaba eran los zapatos de la oficina, no iba yo muy feliz. Empezó el partido. Una cosa tan emocionante. Fue una experiencia religiosa y no solo que la selección de Guatemala hizo un partido increíble, no sé, se estaba jugando la clasificación a no sé qué, ya ni recuerdo. Cuando empezó a sonar el estadio, estábamos como en un coliseo cerrado y alguien sacó unos tambores. Dios mío, fue una cosa que a mí solo me faltó hablar en lenguas en medio del partido, porque fue emocionadísimo. Y tenía a la par, tenía unos muchachos que gritaban y que brincaban. Digamos que como experiencia fue algo muy bonito, ¿no? Yo no sé, sudando y casi que se te derraman lágrimas. Porque es muy emotivo. eh, Se aproxima, aunque no hay propiamente un encuentro con algo, vamos a decir, trascendente. Y de ahí se habla, por eso hablábamos de la experiencia comunitaria. Y yo lo viví y a partir de esa, mi experiencia, yo he compartido del tema de los cultos. Yo toco algo de piano, he sido director de canto, de coros, dirigiendo los cultos en la iglesia. Y entonces ese cruce, ¿no? El manejo musical de la experiencia. Luego podríamos hablar de un estadio, pero podemos hablar de una fiesta, o podrías hablar de esa música tétrica, de desengaño, de desamor que lleva a muchas personas a la bebida. De hecho, el uso de la música dentro del marketing es una cosa impresionante, ¿no? De que se elige especialmente qué tipo de música se va a utilizar en qué tipo de ambiente, si tú vas a vender comida, si vas a vender zapatos o si vas a vender, no sé, juguetes, o si estás en un supermercado o en una sala de espera. Te ponen una determinada música intencionalmente para que tu cerebro reaccione de acuerdo a lo que la gente que está dirigiendo el lugar quiere que tú sientas, y nos van induciendo y a veces ni siquiera nos damos cuenta de eso, ¿no? Porque somos muy emotivos, reaccionamos
a esos estímulos externos, aunque la experiencia religiosa, más que ser una reacción a estímulos externos, es algo muy profundo, muy interno, ¿no? Y luego viene el testimonial. Profesor Garavito, muchísimas gracias por la clase del día de hoy. El Señor le bendiga y a todos ustedes. Si usted hace parte de Comprensión de los Tiempos, le invitamos a que vaya a nuestra página web. Allí usted puede también colocar una donación. Sus donaciones son de suma importancia porque nos permiten llevar adelante este trabajo. Así que les invitamos a que lo haga, o que si está aquí en el canal también de YouTube, dele un like a esta clase y déjenos saber que ha sido usted bendecido en gran manera. El Señor les bendiga y nos vemos en nuestra próxima clase aquí en Comprensión de los Tiempos.